Hola a todos, una vez más con vosotros esta semana, después de la época esta navideña y tal, de parón. Volvemos otra vez con los Fincus Talks. Esta vez tenemos a Nora, que ahora nos dirá de dónde viene y se presentará, y a David, que también, obviamente, los dos son administradores de fincas. Y vamos a intentar enfocar el Fincus Talks de hoy con un tema algo así como hay vida más allá de los honorarios, ¿no? Entonces, que no todos son la tarifa de honorarios, sino que hay más cosas detrás de esto y ellos nos contarán también su experiencia y cómo ellos han tomado ciertas iniciativas o han visto en otros compañeros o buenas ideas y así pues nos puedan dar un poco de luz acerca de esto. Así que, bueno, pues Nora, si quieres empieza tú presentándote, de dónde vienes y un poco eso, cómo estáis organizados en el despacho. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, Víctor, agradecerte que me hayas invitado a esta sesión, que me parece muy interesante. Yo administro en Santander, en Cantabria. Llevo administrando desde el año 2017, o sea que relativamente poco, 5 años. Anteriormente trabajé 10 años en un estudio de arquitectos y me derivé a esta profesión que me parece más interesante y que me genera más satisfacciones. O sea, que vienes de un estudio de arquitectura, Sí, pero tú estudiaste yo era arquitectura delineante. delineante. Ah, mira, pues, oye, no hay muchos delineantes por ahí, ¿eh? No. De administradores. La verdad que, o sea, me ayuda mucho en el día a día en el trabajo por todo el tema de la gestión de las obras, solicitudes de licencia. Esto lo que está relacionado con las obras Que no es es muy poco. fácil para mí por esa cuestión. Y Mm. realmente acabé en esta profesión a través del estudio. Muy bien. Pues David, tú no sé si eres delineante, seguramente no, si no sería mucha casualidad. ¿De dónde vienes, David? Cuéntanos un poco. Hola, buenas tardes a todos. Víctor, muchas gracias por la oportunidad que nos estás dando. Los Fincus Talks que yo he seguido hasta la fecha me han parecido súper interesantes y espero que podáis seguir con esta función que estáis desarrollando. Yo tengo mi despacho en Menorca. Concretamente el despacho está en Ferrerías, pero intentamos deslocalizar principalmente lo que es el despacho a nivel físico y centrarnos básicamente a trabajar bastante a nivel online y telemáticamente. Llevo desde el 2005, soy licenciado en Derecho, me colegié en el 2005 y la verdad es que empecé en la administración de fincas casi por casualidad. Es decir, tenía mi despacho montado en Mercadal y me vinieron a pedir un presupuesto para administrar fincas. Y entonces a partir de aquí pues surgió la oportunidad de administrar fincas. Era la época de los grandes edificios y las grandes construcciones aquí en Menorca y bloques de pisos. Le cogí el gustillo y la verdad es que ahora pues continuamos con la administración de fincas y la verdad es que es la actividad principal que actualmente tengo en el despacho. Muy bien, o sea que llevas ya unos cuantos años, ¿eh? Sí, También. colegiado con el Colegio de Administradores de Fincas, se dio la circunstancia que al estar colegiado con el Colegio de En Abogados, derecho. me colegié como administrador de fincas en plena pandemia. Es decir, me resultaron tan útiles las infografías que me pasaban compañeros administradores de fincas que dije, ostras, tengo la necesidad casi de colegiarme porque era muy fácil posteriormente para enviar la información directamente a, A a los los propietarios, vecinos, sí, claro. Sí, casi sin sí. necesidad de leerte en detenimiento todo lo que es el BOE. Sí que es cierto que pasamos unos meses, todos lo recordamos ahí, que los colegios, la verdad es que pues hicieron un esfuerzo ahí por aunar criterios y darnos muchísima información de lo que se podía y no se podía hacer, a pesar de que estábamos todos perdidos, ¿no? Sí, sí. Pues nada, así que genial porque los dos un poco venís de una rama distinta y bueno, pues vamos un poco ya con las preguntas y a ver qué es lo que sale de aquí. Sí, es Eh, verdad, Víctor, que yo tengo un perfil un poco diferente porque como tú ya sabes,
Yo administro, pero también colaboro con un despacho, o sea, con un despacho abierto, como tú defines, que se nutre de varios profesionales. Muy bien. Entonces, o sea, que me parece interesante porque muchas veces los administradores están o estamos un poco cerrados a abrir el despacho a gente externa que administre. Cada vez se ve más eso, ¿no? De Sí. que al final el despacho no termina en esas cuatro paredes ni con tus compañeros, o sea, hay vida más allá. David estaba diciendo lo del colegio, pero incluso entre compañeros, yo sé vamos, que cada vez se colabora más, cada vez se comparten más recursos. Y exactamente qué estáis haciendo, o sea, ¿en qué ayudas a otros despachos? A ver, básicamente yo soy un poco freelance, administro para otro, o sea, tengo mi propia cartera, que es pequeñita, y luego administro para otro despacho que está especializado en propiedad horizontal y le llevo parte de la cartera, o sea, todo lo que es la gestión. Llevas gestiones, pero las juntas las llevan... Las hago yo. ¿Las haces tú también? Sí, las hago con el CEO de la empresa, pero luego realmente la que hace el trabajo de redacción, de siniestros, todo lo que es el trabajo del día a día lo gestiono yo. Y luego hacemos la reunión conjunta. O sea, voy con él, porque obviamente él tiene que estar presente, porque es el titular, pero la gestión la hace a través de mí. O sea, que esa figura, ahora iremos a ver la experiencia de David, pero la verdad es que siempre que hablamos de externalización y de colaboraciones y tal, hay un punto como intocable, ¿sabes? En el que nadie, parece ser que eso no se puede tocar. Yo creo que en algún podcast y también lo comenté, que era el tema de las juntas, ¿no? Decir, bueno, lo puedes externalizar todo, pero las juntas no puedes. Pues mira, aquí tenemos un ejemplo en el que hay administradores que se atreven incluso hasta ese punto y entiendo que genial, porque ¿cuánto tiempo llevas? Pues llevo 4 años, desde el 2018. Eso significa que hayáis recorrido. David, ¿tú tienes experiencia con otros despachos? Yo lo llevo bastante diferente. Yo empecé solo en el despacho. Ahora ya hace 2 años casi que tengo una persona que está trabajando conmigo y ahora hemos montado una nueva marca aquí en Menorca con una compañera para ampliar y ofrecer un mayor número de servicios a los que hasta la fecha podíamos llegar. Y es cierto que soy bastante rara avis en estas cuestiones y las juntas sí que de momento no las he delegado absolutamente en nadie, ¿vale? No por nada. Creo que si me surgiera la posibilidad sería una de las cosas que no vería mal tampoco externalizar en ningún momento. Pasa también que aquí en Menorca el mercado es muy pequeño, a nivel territorio es pequeño y a veces sí, tienes compañeros, pero te puede chocar porque a la que no te das cuenta a lo mejor van a pedir presupuesto al compañero fácilmente y entonces se te puede solapar a nivel competencia. Yo no descartaría colaborar más asiduamente con despachos de fuera de la isla para externalizar servicios. Sí, a ver, la verdad es que sí que... Y ahora mismo esa colaboración que tienes con otro compañero, ¿de qué ámbito es? ¿En qué colaboráis? ¿Qué ponéis en común? Es decir, principalmente todo lo que es, aunque yo pueda hacer todo lo que son las reclamaciones jurídicas de morosos, asesoramiento a presidentes y demás, principalmente tengo externalizado todo lo que es los procedimientos de reclamaciones a morosos y estas cuestiones, ¿no? O sea, pero lo externalizas, o sea, ¿lo haces tú o lo externalizas? Lo externalizamos. Lo externalizáis, ¿no? Vale, muy bien. Lo externalizamos. ¿Tu experiencia, Ainhoa, cuál es? ¿También externalizáis algo dentro de ese despacho? No, porque, a ver, nosotros tenemos, o sea, yo colaboro con Aspicam, ¿vale? Que tiene administración de fincas y por otro lado está el despacho de abogados. Entonces, todo lo que es reclamación de deuda se deriva al propio despacho
Por ejemplo, si te entra una comunidad con defectos de construcción o reclamaciones al promotor, todo se deriva al despacho. Y luego también nos pasa muchas veces que el propio despacho alimenta también la administración de gente que tiene un administrador o no tiene administrador y ha tenido un problema con el promotor o con una obra, alguna reclamación. Viene al despacho para que se le asesore y para que se le lleve el pleito y se le acaba administrando. Entonces, en ese sentido, el CEO de Aspican se dedica más al derecho, por eso tiene la necesidad de externalizar, que le administren, que es lo que yo hago o con lo que colaboro con él, para poder compatibilizar esas dos actividades. Muy bien. Entonces se alimentan un poco de otra. De acuerdo. Correcto. Sí. Y si me permites, Víctor, en este sentido viene la constitución de la nueva sociedad con la que vamos a trabajar ahora en el despacho, precisamente para hacer lo que están haciendo en el despacho de Nora. Es decir, Pues. todo quedará dentro del despacho, estas externalizaciones de servicios jurídicos, de manera que nos nutramos, que se creen estas sinergias a los efectos de que todo quede dentro del propio despacho, vamos, básicamente. Es que yo creo que un poco el error, no el error, pero un poco cuando administras, el administrador antiguo, Víctor, o sea, si había estudiado Derecho, normalmente dejaba un poco esa parcela de dedicarse al Derecho y se dedicaba a administrar. Entonces, eso no le permitía llevar pleitos. ¿Qué pasa? Que si tú externalizas o colaboras en lo que es la administración, como abogado puedes dedicar más tiempo a tu despacho y a generar otro tipo de trabajo. Que las propias comunidades son un nicho de ese trabajo. Sí. Pero claro, no te puedes dedicar a todo. Sí, a ver. Porque el problema que tienen las comunidades es que son muy absorbentes. Entonces, la gestión del día a día te absorbe. Entonces, no te permite, por ejemplo, en el caso de David, dedicarte plenamente a lo que es el derecho. Es más, te quedaría una parcela mínima, seguramente. Claro, es que principalmente es esto. Yo me he visto en la no necesidad, ha surgido la oportunidad también, evidentemente, con una compañera que llevamos muchos años colaborando externamente, de montar algo conjuntamente. Y a raíz de aquí, evidentemente, en primer lugar, te especializas y te centras en una de las actividades, que es la de la administración, que evidentemente, como dice Nora, es completamente absorbente, sobre todo en el día a día, ¿vale? Y entonces todo lo que es reclamaciones, demandas y demás, que las pueda llevar y que se puedan hacer desde el propio despacho, pero que las haga directamente la compañera. Y luego es muy interesante, perdóname Víctor, que se haga desde el propio despacho por el hecho de que hay que actualizar la deuda, tienes que preparar todo el papeleo. Entonces, el que eso esté en el mismo despacho es muy práctico, te genera mucha practicidad en el día a día. Y si me permites, Víctor, aparte de practicidad, con la nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, es más, te evitas que ciertos certificados de reclamación de deudas los tenga que venir a firmar el presidente, porque si no actúas como abogado en el procedimiento, los firma el administrador y el abogado ya directamente lo puede presentar. Sí, que eso antes hacía falta y ahora se puede evitar. Correcto. A ver, bueno, Nora ha comentado el tema de despachos abiertos y tal. Nosotros somos, bueno, siempre intentamos ir en esa línea, ¿no? O sea, el sector yo creo que, y también lo he escuchado aquí en algún podcast, ¿no? Se nota mucho que venimos de despachos cerrados, que aún eso tenemos ahí una resaca y bueno, y el sector viene de despachos que lo hacían todo lo que se podía hacer en esos momentos o todo lo que había que hacer en las comunidades, y sí que es cierto que igual estaban enfocados solo a los honorarios, ¿no? O principalmente, sobre todo administradores de propiedad horizontal, obviamente. Pero estamos viendo en los últimos años, como muchos despachos, se están atreviendo a ir un poco más allá. Fijaos, no es un poco más allá
en externalizar ciertos procesos en el despacho o compartir tareas, sino el hacer otro tipo de actividades que antes no se estaban realizando. Y también es cierto que al final yo creo que los administradores tendrán que decidir entre quiero abarcar todo, que igual los megadespachos lo pueden hacer, o me centro en esta área y lo demás lo tengo que externalizar, pero pretender llegar a todo, y hay muchas oportunidades, obviamente, es muy complicado hoy en día. Es muy complicado. Yo la línea que veo es que hay muchas áreas que están intentando abarcar, sobre todo despachos grandes y otros modelos de negocio, que a muchos administradores se les escapan porque no les da el día, y es un poco lo que está pasando. Entonces, externalizar algo que no aporte valor, igual ahí está la solución. Vosotros, aparte del tema de horizontal en vuestra actividad del día a día, de honorarios y tal, ¿qué otras cosas? Pues en el caso de David está muy claro, bueno, el tema de cuestiones legales, ¿no? Entiendo que de ahí también el administrador puede cobrar digamos, unos honorarios por eso. Sí. En el caso de... Sí, cuenta. Y perdona, Víctor, y en otras cuestiones en las que trabajamos, porque yo soy abogado, pero soy un poco rara avis, porque normalmente a los abogados nos dicen que no nos gusta contabilizar, ¿vale? Y yo precisamente soy todo lo contrario. A mí el picar a veces, que ya sé que es muy obsoleto, pero me gusta, ¿vale? Y entonces, aparte, también llevamos temas de contabilidad de autónomos que complementamos en el propio despacho. Y a partir de aquí surgen nuevas sinergias y es donde nos nutrimos a nivel de buscar comunidades de propietarios. A partir de aquí, algo de formación, alguna comunidad pequeñita que no quiere ser, es decir, que no quieren tener servicio de administración y te vienen y te piden consejo, algunas consultas sobre cargos de presidente, qué me implicará, qué implicaciones tiene. Con las entidades bancarias cada vez solicitan más información, más certificaciones para actualizar datos. Hay muchas comunidades que realmente no disponen de este servicio de administración y les acabas haciendo mínimamente estas certificaciones. Y bueno, y principalmente la parte jurídica que surge a través de cuestiones de algún que otro propietario. En el tema de subvenciones, vosotros, Nora, ahora estaréis ahí en un boom también, ¿no? Sí. Porque... Nosotros, aparte, facturamos todo lo que es gestión de obra de más de un importe y tramitación de subvenciones. Además, lo incluimos en los contratos. O sea, la tramitación de las subvenciones y las gestiones de obra, tenemos un baremo de unos tantos % en función del importe de la obra y se cobra un tanto por ciento con un mínimo. O sea, no es un importe que sea excesivo, pero al final el tener que tramitar licencias, ocupaciones de vía pública, cargas y descargas, fianzas por manipular aceras, por ejemplo, para arreglar una arqueta. Todo eso te genera mucho trabajo que realmente no es un trabajo del administrador normal y una obra puede durar mucho tiempo. Luego con el tema de los certificados electrónicos y que la comunidad se tenga que relacionar con la administración mediante certificado electrónico, lo que está ocurriendo es que muchas empresas ni siquiera tienen su propio certificado y mucho menos pueden solicitar todas estas cuestiones para las comunidades a través de ellos que antes se hacía. Entonces cada vez se delega más trabajos en el administrador, que obviamente yo entiendo que no entran en una comunidad pequeñita que puedes ganar 100 euros al mes en esos honorarios, porque tramitar ya sin meternos en el tema de responsabilidades, porque hablamos que tramitar una subvención que puede tener una comunidad de un importe de 100.000 euros que le den, o sea, tiene una responsabilidad tramitar esa subvención que yo entiendo que no tiene que ir
unida a los honorarios de la administración pura y dura. Aparte porque si es una comunidad muy grande, el trámite de esa subvención te colapsa el despacho. O sea, vamos a poner una comunidad de 100 propietarios que va a solicitar una subvención para reparación de fachada por mejora de eficiencia energética, tienes que rellenar sus 100 formularios. Si alguno de los propietarios tiene vulnerabilidad económica, tiene que rellenar otro formulario más, que encima suele ser de gente mayor o que ni siquiera tiene la capacidad de recibir un correo electrónico y acaba viniendo a tu despacho a que se lo rellenes, o porque tiene que pedir un certificado de empadronamiento colectivo y ni siquiera sabe gestionarlo. O sea, tiene que venir a que le escribas el papel y le digas, vaya usted al ayuntamiento de este papelito y le van a dar esto y luego me lo trae. Entonces, todo eso te come muchísimo tiempo y yo creo que eso se tiene que cobrar. Y luego, aparte, cobrando esto, desmitificamos el tema del administrador siempre se lleva algo. ¿Sabes? No, yo te lo estoy cobrando legal. Sí. O sea, estoy haciendo un trabajo y ya te digo que voy a cobrar por él. Y por tramitar una subvención no te voy a cobrar, ¿sabes? Te puedo cobrar 1.200 euros. No lo sé, dependiendo del tamaño de la comunidad. ¿Me entiendes? Pero al final lleva un tiempo, un proceso largo en el que te notifican requerimiento de documentación, que si se te pasan los plazos tienes una responsabilidad, que si ellos pierden una subvención tienes una responsabilidad, y yo considero que por eso se tiene que cobrar. Y que deberíamos hacerlo todos. Deberíamos, tienes toda la razón, Nora. Porque a mí me pasa muchas veces que las comunidades dicen, pero claro, ¿por qué fulanito no lo cobra? Pues mal hecho, ¿sabes? O sea, porque sí, no puede... O sea, tenemos que dar valor a nuestro trabajo, que la gente no es consciente del trabajo que lleva a hacer toda esa documentación. El tema este de los honorarios y la tarifa plana incluida, tarifa plana incluida como la entendemos, ¿no? Que los presupuestos de administración los ves y yo me he encontrado con presupuestos que es que, vamos, está ahí todo incluido. O sea, si realmente... cada vez incluyen más cosas, ¿no? En los presupuestos, algunos de ellos. ¿Creéis que os habéis encontrado en la situación, por ejemplo, de que hayáis intentado cobrar por alguna gestión que pensabais que sí que se podía cobrar y luego no ha sido, habéis tenido muchos problemas? Hombre, normalmente luego la gente se queja. O sea, los propietarios se quejan. No, pero yo no, por lo que te comento, de que yo cuando les paso los presupuestos y en mi despacho cuando pasamos los presupuestos... está todo muy claro. Lo marcamos. Las gestiones de obra y tramitación de subvenciones por importe superior a, no sé si es ahora mismo a 4.000 euros, o sea, obras de importe superior a 4.000 euros, tramitación de subvenciones, se cobra un tanto por ciento. O sea, lo especificamos y lo firman en el contrato inicial. Yo creo que ahí está la clave. Sí, nosotros, es decir, yo en el despacho también, es decir, especifico claramente qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Y evidentemente, cuando te viene alguien y esta gestión, no, mira, el presupuesto que se había presentado es este. Por ejemplo, pongo el caso, juntas extraordinarias las facturamos aparte normalmente. ¿Y por qué? Pues porque si no, a lo mejor haríamos una junta extraordinaria cada semana. Y evidentemente, no, bueno, Víctor, es que es cierto, realmente. Sí, hay comunidades que si les das manga ancha... Una junta extraordinaria, como lo incluyas de ordinario, a lo mejor y en sábado, ¿me entiendes? Y me parece lógico cobrarlo, realmente es lo que dice Nora. Hay que, no sé si la palabra es dignificar, es decir, hay que darle valor a los trabajos al trabajo que estamos haciendo. Realmente, si uno de los propietarios tuviera que ir a pedir la licencia de obras, seguramente se tirará 2 horas entre realizar toda la tramitación, se perderá o permiso de trabajo, o tendrá que pedir un permiso de trabajo que le van a descontar, lo que sea. En cambio, desde el despacho, sí, pero lo facturamos. Que a veces, en algunos casos y excepciones, lo podamos matizar, pues sí, se matiza, ¿no?
pero bueno, lo suyo es realmente intentar. En cuanto a lo que comentabas, Víctor, de los presupuestos que se incluyen cada vez más cosas. Sí, es cierto, yo puedo incluirte en el presupuesto que se incluyen las reclamaciones amorosas, pero en el fondo, hoy en día Las estás sabemos cobrando. que, y que los seguros de comunidad de propietarios te incluyen esa cobertura. Sí, bueno, de Con lo alguna cual, yo manera, te voy a sí. decir, sí, te lo incluyo. Me parece fantástico y después lo paso por el seguro comunitario, ¿no? Sí. ¿Lo hago yo? No. Sí, por esa vía podían decir, te cubro la desinsectación, te cubro, ¿no? Todas esas cosas que los desemboces, lo cubre el seguro. Bueno, sí. Sí, Yo, a ver, lo que sí que es cierto que en los últimos años ha habido muchas nuevas funciones o nuevas tareas que tiene que hacer el administrador y antes no estaban, ¿no? Entonces, llega un momento en que tenemos que decir, oye, hasta aquí. ¿Vale? O sea, al principio decías, no, sí, venga, yo en esos honores estaba incluido todo, sí está incluido todo, ¿vale? Pero poco a poco durante estos años hemos visto cómo hay que estar pendiente de cuestiones de prevención, hay que estar pendiente del tema de protección de datos, hay que hacer el 347, hay una responsabilidad por los certificados que emitimos. Si se te pasa algo, una notificación o un requerimiento de la agencia tributaria y tú eres el que tiene el certificado digital, van a querer que asumas esa sanción. Y entonces llega un momento en que dices, mira, sí, va a ser como que ya llega un momento en que yo no puedo absorber todo esto. Tengo que, todo esto, como decía Nora, al final, todas estas pequeñas cositas, al final, que son muchas veces por las que nos contratan, ¿eh? O sea, habrá muchas comunidades que también contraten a muchos administradores por el tema compliance, ¿no? De decir, oye, es que necesitamos que alguien nos gestione esto, porque al final llevar las cuentas, muchas veces, una es comunidad fácil. pequeñita de 12 propietarios, que las personas mayores se han llevado a las cuentas toda la vida, que están en una población pequeña, que el fontanero es el hijo de no sé quién y se conocen ahí. Ellos lo que necesitan es que alguien le haga pues todas estas cosas de compliance, de todo este tipo de cositas. Y con las subvenciones más aún. Es que con las subvenciones, como no lo tengas todo en regla, es que no te la dan. No, y es más, es que ahora mismo, por ejemplo, no sé en otras comunidades autónomas, pero el gobierno de Cantabria refleja los honorarios de administrador para tramitación de la subvención. O sea, tiene su propia casilla del importe. Hay que especificar el importe que cobra el administrador por gestionar esa subvención, con lo cual está subvencionado y más que justificado. Eso yo no lo sabía, por ejemplo. Vale. A ver, lo del agente rehabilitador sí que me sonaba que sí que estaba ahí, ¿vale? Como unos honorarios, pero lo del administrador. También el tema de la última reforma de la ley de propiedad horizontal, ¿no? Que también especificaba que los costes de ir a un juicio, por ejemplo, del administrador, eso también se tenía que cobrar. Bueno, de hecho, se podía reclamar, ¿no? En los honorarios. Oye, una idea que en alguna vez hemos comentado. Bueno, está claro que un consejo inicial sería que los administradores tienen que tener un buen contrato con sus comunidades para luego poder cobrar lo que tienen que cobrar, que no sé, para que no haya dudas, ¿no? Entonces, Perdona que te corte, Víctor. Además de eso, en nuestro caso, por ejemplo, cuando aprobamos los presupuestos de las obras y hacemos el desglose del importe total que va a conllevar esa obra para estipularles la derrama, ahí ya reflejamos también esos gastos de gestión de obra, los reflejamos en el acta, con lo cual, aparte de tenerlo en el contrato inicial, y saber ya cuando contratan qué cuestiones no están incluidas dentro del presupuesto de administración, que es la emisión del certificado electrónico, las reclamaciones de deuda y en este caso las gestiones de obra y las tramitaciones de las subvenciones. y las juntas extraordinarias entiendo En que las también. juntas extraordinarias también. He de decir que en mi caso yo eso a rajatabla no lo cumplo. Normalmente por contrato les incluimos una ordinaria y una extraordinaria y luego dependiendo, ¿sabes? Si no abusan mucho, pues si un año por lo que sea tienen que hacer 2 extraordinarias, pues se les hace.
pero dependiendo un poco. Eso no lo llevo a rajatabla, valoro un poco dependiendo del trabajo que me da. Porque es lo que dice David, ¿no? Que es que si no, algunos harían junta todas las semanas. No, yo es que yo en las extraordinarias suelo ser bastante inflexible, ¿vale? En cambio, a lo mejor por desconocimiento soy más flexible con lo de las obras. Es decir, Nora ha dicho que había trabajado en un despacho de arquitectura y evidentemente se lo conoce de pe a pa probablemente y sabe sacar pues qué coste le va a suponer. Pero evidentemente cuando te metes en el trámite dices, madre mía, el día que les dije que nos iba a cobrar por la licencia de obras, porque ahora un papel, ahora la puta acta para poder presentarlo si no tienes el certificado digital. Y al final son trámites. Y Víctor decía, ¿se nos han ido incluyendo obligaciones? Sí, pero hay que decir que la ley de propiedad horizontal en las obligaciones del administrador no ha habido ningún cambio, ¿eh? O sea, las obligaciones del administrador en principio por ley siguen siendo las mismas desde hace ya muchos años. O sea... Sí, pero es que son muy ambiguas, ¿sabes? Claro. O sea, sí, entonces, claro, ahí cabe todo. ¿no? Cabe, al final, cuando vamos a pedir presupuestos para hacer obras, te lo puede presentar cualquier propietario en el fondo. Te lo puede aportar él, oye, o porque tiene la constructora, a lo mejor aquí en Menorca porque es más pequeño, porque tienen la propia constructora, por lo que decías, Víctor, porque el hijo, porque el sobrino, porque quien sea, ¿no? Y nos encontramos, o con este no lo queremos, por lo que sea. Pero realmente te lo pueden aportar ellos. Perfectamente cualquier cosa de estas, ¿no? Yo hay una idea que le estoy dando vueltas durante un tiempo y es por qué los administradores, en vez de cobrar unos honorarios por vivienda, por garaje, por trastero, no cobran en función de la facturación de la comunidad y así nos evitamos el tener que dar explicaciones si por una obra cobro, si por... Oye, mira, todo lo que implica dinero implica una responsabilidad. Un arquitecto cobra en función del importe total de la obra. ¿Por qué el administrador no tiene que cobrar en función de la facturación de una comunidad? Que estoy convencido de que al final es lo más justo para todos, ¿no? Porque pueden haber comunidades grandes que no te dan ninguna faena. A ver, no es lo normal, pero bueno, podría ser. Y hay comunidades pequeñitas que se ponen ahí a hacer obras de rehabilitación o se ponen en plan reforma de bajantes y cosas así. Y es una auténtica locura, ¿no? Entonces, con esta vía, de alguna manera sería mucho más justo para todos. Haces una rehabilitación, pues si se incrementa la facturación y tú cobras en función de eso, ¿vale? O poner una factura, unos honorarios en función de una facturación de gastos ordinarios y otra en función de gastos extraordinarios, si quieres un poco ajustar más las cosas. Pero al final, si el administrador supone, no lo sé lo que supondrá, pero me lo invento, un 10% de los gastos de la comunidad, ¿vale? Los honorarios, pues... Si coges la partida presupuestaria, Víctor, de una comunidad del año, tristemente el administrador es la partida de las más bajas o la más baja de todo el gasto de la comunidad. La limpieza está por encima de nosotros. Sí, bueno, la limpieza, sí, seguramente, sí, la limpieza sí. Ya, pero al final lo haces en cómputo en una comunidad grande y bueno, es que limpiar esto, mantener esto, pues es que lo haces en cómputo en una comunidad pequeña de 8 o 10 propietarios y el que limpia cobra 3 veces lo que cobra el administrador o 2 mínimo. O sea, con lo cual nuestro trabajo está muy poco valorado, a mi modo de ver. Sí, que no quiero que la gente que se dedica a la limpieza se sienta ofendida, ¿no? Pero me refiero que nuestros honorarios son muy bajos en comparación con el resto de las partidas presupuestarias de las comunidades. Sí, tienes razón, Nora. Yo, en relación a lo que comentabas, Víctor, de hacerlo por presupuesto, yo sería más partidario a cómo lo están, que creo cómo lo tienen enfocado en el despacho de Nora, que es por servicios realmente. Yo creo que incluso llega a ser más justo, a lo mejor ajustar a lo bajo lo que son las tarifas de lo que incluye a nivel genérico, pero oye, solicitudes de presupuestos, que yo actualmente me las veo y deseo aquí para obtener presupuestos porque estamos en auge en construcción
y no hay nadie casi que quiera venir a trabajar a una comunidad en obras importantes, como puede ser pintados de fachadas, interiores y demás. Me las veo y me las deseo. Creo que que así creo que incluso sería más justo e incluso podrían valorar más la función del administrador, porque tú realmente les sacarías, oye, honorarios tal, ¿qué trabajos hemos hecho? Pues todos estos. Como gestión de incidencias. Las gestiones de incidencias, cuando hablábamos de externalizar, yo creo que con Víctor lo he hablado, ¿no? De si sacaríais la externalización de incidencias. Yo creo que un buen departamento que te lleve las incidencias, yo creo que esto, vamos, podría funcionar perfectamente, porque es que probablemente estás un día entero al teléfono, supongo que Nora, en alguna ocasión te habrá pasado, ahora este siniestro, después el otro, y te dedicas toda la mañana a una sola comunidad, porque a lo mejor han tenido 5 siniestros de entrada de agua por un sitio, por otro, y claro, yo creo que más justo sería realmente por servicios realizados, realmente. Sí, igual Me da la la sensación, combinación, ¿no? Víctor? Igual la combinación de decir, cambio el tema de honorarios por el tema de facturación y, por supuestísimo, hay servicios que no implican un coste. Por ejemplo, ir a hacer un trámite o un monitorio o, por ejemplo, un papeleo, un certificado, una junta extraordinaria igual no implica un coste. Todo eso yo creo que hay que cobrarlo como se está cobrando, como se debería de cobrar, porque es una gestión extraordinaria. Pero al final, por ejemplo, para el tema de obras, pues nos evitaríamos el hecho de que tener que justificar para una obra grande, pero para una obra pequeñita no. No. Esto es, termina el año, el presupuesto son 100.000 euros en gastos y yo de aquí un 8%. No lo sé, por decir una cantidad. Pero Víctor, es lo que comenta David, que al final en la gestión de una obra de 30.000 euros y de una obra de 100.000, tienes que solicitar una licencia, tienes que pedir los permisos de ocupaciones de vía pública, tienes que hacer 7 transferencias o 5 o 3 derramas o 2 o una que tú en tu día a día normal de la administración de esa comunidad no tienes que hacer. Sí. Más la responsabilidad que conlleva gestionar todo ese dinero, porque al final trabajamos con dinero de otras personas. Y luego, aparte, yo ahora mismo, cambiándonos un poco, pero que no quiero que se me olvide, me he estado planteando también cuando coges una comunidad nueva que viene de muchos problemas o de otro compañero que no la ha gestionado bien, igual que cobramos por constituir una comunidad, creo que deberíamos cobrar por poner al día una comunidad, porque tú coges una comunidad un poco de un tamaño importante y ponerla al día cuando viene de una mala gestión te lleva el mismo tiempo que empezarla de cero. O sea, mete datos, o más. Cuadra la contabilidad, o sea, ponerla al día. Entonces yo creo que eso sería otro punto en el que nos tenemos que ir enfocando. Es decir, en los presupuestos, si yo tengo que gestionarte algo referente a ejercicios anteriores y ponerte al día todas estas cuestiones, porque yo he tenido casos de coger una comunidad en el año 2019 o 20 que no se le hacía una junta ordinaria desde el 2016 y no tenía cuentas desde el año 2016. Entonces, eso es inviable que se incluya en los honorarios de administración del mes porque te colapsa el despacho ese mes. Ese mes trabajas solo para poner al día esa comunidad. Con lo cual... Un poco yendo a relación a eso que estabas comentando, ya que has abierto ese melón. Yo me acuerdo en su día que teníamos como hacen los bancos, ¿no? Test de estrés, ¿no? Y es decir, a ver, ¿qué puede pasar en nuestro despacho que lo bloquee?